¿Por qué te pasaste al lado empresarial? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Y qué le puedes decir a la gente que está en el mundo corporativo pero tiene una idea y dice, no sé si es para mí esto de las empresas? ¿Cuál es la peor situación o la peor opción? ¿Y cuál es la más favorable? Con la peor usted se aterriza y con la más favorable se entusiasma. No sé si te ha pasado, pero me preguntan ¿qué es fe? Y cuando uno está creyendo en algo que uno quiere, muchas veces no lo ve. Trabaja para ello. Las mentes brillantes encuentran constante oposición de las mentes mediocres. Y las oportunidades llegan cuando empiezas a entender que no todos están en tu contra, sino que como más bien tú haces parte de ese cambio. Crea en usted mismo. Es muy importante creer. No sea tan duro. Uno tiene que amarse a uno mismo para luego poder amar a los demás. ¿Cómo se alcanza lo extraordinario? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo se llega a lo más alto? ¿Es cuestión de suerte, genes o contactos? Viaja conmigo a la búsqueda de estas respuestas, preguntándole a aquellos que llegaron a lo más alto, a donde tú quieres llegar y se convirtieron en superlatinos. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Bienvenidos sean todas y todos a un nuevo episodio de Superlatinos Podcast, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Y hoy en Superlatinos conversamos con alguien que no espera el futuro, lo construye. Camilo Montañez, un ingeniero, pionero de la inversión digital y fundador de 3Go Video, una empresa que fusiona creatividad, tecnología y propósito para transformar la forma en la que vivimos experiencias. Ha sido reconocido como Master of the Metaverse. Ha aplicado la realidad virtual aumentada y la inteligencia artificial en industrias diversas, desde la salud hasta la educación. Hoy descubrimos con él cómo pasar de ser un consumidor de tecnología a ser el arquitecto del cambio. Camilo, bienvenido a Superlatinos Podcast. Qué alegría estar aquí contigo. Los que nos están escuchando y viendo, tenemos una conversación que casi ni hacemos el podcast, como nos enganchamos a conversar de temas súper interesantes, así que vamos a intentar integrar al máximo las experiencias, la sabiduría y los conocimientos de Camilo en el día de hoy. Bienvenido. Genial, muchísimas gracias por la invitación y espero que disfruten este rato como de esta conversación. No, yo llamaría como una tertulia y me encanta lo que seas arquitecto porque algún día quiero estudiar arquitectura. Entonces ese todavía lo tengo en un todo. Quizás ya no tienes que estudiar porque ChatGPT ya se la sabe, ¿no? Pero quisiera crear mi propia casa. Algunos conceptos hace falta. Seguro. Camilo, wow, has tenido reconocimientos, has ganado concursos, estás trabajando en un área que, como decías hace un rato, solamente 10% de la población quizás entiende y comprende o utiliza. Cuéntanos, ¿cómo lograste alcanzar esto que tan poca gente ha alcanzado? ¿Por qué tú sí? ¿Naciste con un coeficiente intelectual muy elevado? ¿Eres más inteligente que los demás? ¿O estás tocado por una varita? ¿Tuviste mucho dinero? ¿Tu familia te financió estudios que nadie más tiene? ¿O hay otra cosa? ¿Cuál es tu secreto? Yo creo que el secreto es la curiosidad o curiositas, como hay un libro de Leonardo da Vinci que se llama Cómo pensar como Leonardo da Vinci, ¿no? Que es un gran inventor. Y la curiosidad yo creo que me llevó a eso, ¿no? La curiosidad y la fe. Yo mezclaría como esas dos. Porque muchas veces, eh, no sé si te ha pasado, pero me preguntan, ¿qué es fe? Y cuando uno está creyendo en algo que en algo que uno quiere hacer, muchas veces no lo ve. Trabaja para ello. Y quizás sea en algún momento. Y lo mismo que pasa en la relación con Dios, pues tú no ves a Dios, pero sabes que está ahí y en algún momento va a pasar. Entonces yo creo que la fe y la creatividad, la curiosidad, es lo que te hace llegar a, en mi caso, es lo que me lleva. Yo creo que es como la velita, ¿no? Como el viento que me va dirigiendo. Y hace falta solamente curiosidad para poder llegar a construir lo que has construido, tener esos reconocimientos. Con ser curioso alcanza. Bueno, no, obviamente ser curioso no solamente alcanza, yo creo que curioso es como esa primera etapa o ese primer punto donde dice, no sé si les ha pasado, oiga, yo quiero hacer algo. Uno a veces se queda en el yo quiero hacer algo, ¿cierto? Lo siguiente después de la curiosidad es la disciplina para crearlo. Y mira que muchas veces uno se encuentra como, es que yo quiero ser, no sé, quiero ser creativo, quiero ser innovador. Y últimamente me he preguntado mucho sobre eso porque digo, pero ¿cómo realmente, cuál es la estrategia o cuál es el sistema que uno crea para lograr eso? Y muchas veces me doy cuenta que lo más creativo es lo más estándar, ¿no? O sea, como
vamos a crear algo nuevo, pero ¿cuál es el paso a paso? Ah, entonces tengo que volverme a meterme en un cuadrito, decir, de aquí no me salgo porque si no me voy a poner a hacer mil cosas y no va a llegar a algo. Mm, Y muchas veces es mejor llegar a algo. Si no, mírate una de las mejores empresas que seguramente alguno de ustedes la conoce, que es Apple. Apple no empezó con celulares, con las Vision Pro, que son unas gafas reveladoras de ellos, sino empezaron con algo claro, visionario, a lo que le tenían fe, por lo que apostaban, que fue pues los computadores personales, ¿no? sí, Y estaban en una competencia entre Microsoft y Apple, dos grandes personajes, que es Steve Jobs y pues también estaba Bill Bill Gates, Gates. ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo se llega a eso? Simplemente ellos hicieron lo que les gustó, lo que su pasión les demostraba, estaban aprovechando esa ola, porque siempre hay oportunidades, ¿sabes? Yo creo que a veces yo me preguntaba, ¿y si no tengo la oportunidad? Y si usted ya se ha preguntado, oiga, no, pero ya pasó la oportunidad. Una vez una profe muy querida me dijo algo y es, oportunidades siempre va a haber. Mm, Más bien, ¿para cuántas oportunidades está usted listo? mm, ¿Cierto? Entonces es la pregunta. Y eso lo suma a otra cosa que en la trayectoria de vida, una vez alguien me dijo y es, Camilo, siempre hay que pensar es, ¿qué tiene usted hoy? Porque a veces nos vamos al futuro y la gente quiere estar a mil revoluciones por hora, pero ¿con qué cuento hoy? ¿A dónde puedo ir? Estoy en, no sé, en un pueblo rural donde yo no tengo computador, quizás solamente hay una biblioteca, la abren los domingos, pero eso puede funcionar. Me voy, empiezo a armar mi plan, empiezo a organizar y a orquestar las cosas y quizás en esa disciplina que simplemente lo lleva a esa curiosidad de hacer lo que usted quiere hacer, lo puede lograr. No pasa nada. Y la oportunidad llegará cuando deba llegar. Bueno, yo estoy aquí tomando notas porque nos has dejado varias perlas, ¿no? Es como esa curiosidad que es como el principio de todo, ¿no? Y te quería preguntar, quizás la curiosidad, eh, ser curioso, quizás yo lo asocio con hacer algo que me interesa, algo que me gusta, Que me ¿no? gusta, claro, Que, o claro. sea, porque de alguna manera soy curioso en general, pero cuando estoy curioseando voy siguiendo como una cosa, esto me interesa, esto me gusta, y como esa pasión, hacer algo que te enciende puede ser Uy, fundamental. yo creo que yo diría sí y no. O sea, sí en mi versión pasada del gusto. Porque ahorita que hablamos de gusto, muchas veces hay cosas que tú tienes que tener resiliencia Mm, para que ese gusto llegue. ¿Mm? Por ejemplo, en un año difícil de la empresa tú tienes que saber que no vas a recibir un salario porque pues estás apostándole a la empresa o quizás eres el único que como dueño de una empresa a veces te toca pagar a todos y tú pues esperar a ver cuándo sí, puedas pagarte y ahí el gusto no sé qué tanto o se pone a prueba ese gusto, ¿sabes? Entonces sí, uno dice, te tocan los sabores amargos. esto realmente me gusta, exacto. Entonces quizás yo cambiaré un poco del gusto, pues que en el mundo de hoy nos dicen, si todo es fácil, todo es sencillo, todo se puede, yo digo, a ver, todo lleva su tiempo. Un árbol no crece de un día para otro, o sea, Mm, ¿sí? Y también hay cosas extraordinarias. Creo que uno de los árboles de las semillas más pequeñas es la de mostaza, pero crea un árbol gigante. Entonces, en esas proporciones, entendiendo el gusto, sí, yo creo que le debe gustar, o más bien, ¿sabes qué debe haber una semillita, una iniciativa que tú dices, aquí mm, hay una idea que seguramente usted se está preguntando, está taladrando y dice, ¿la hago o no la haga? Pues hágala. Al final, en negocios uno dice, o comercialmente hablando, el no ya lo tengo. el no ya lo tengo. ¿Cierto? Y después uno dice, ¿cuántos no tengo que hacer para llegar a un sí? Mm, Entonces, hay veces que mezclamos la pasión, el entusiasmo, la resiliencia, el esfuerzo de ir llegando a algún punto. En algún momento va a pasar. Y si tú sumas todo eso, vuelvo al punto de, yo tengo fe que eso va a pasar. Entonces, claro, yo creo que es la necesidad, es el punto de ir mezclando las cosas, pero que tú te apropies de lo que puedes. Entonces, como retomando un poquito de eso, decía, ¿qué es lo que yo tengo hoy? La verdad, ¿con qué cuento hoy? No, es que no sé inglés, porque hay mucha gente que de pronto hoy no sabe inglés. sí. No, digamos que no es un problema. Y es pensar qué es lo que tengo y desde lo que tengo construyo. Mm, Porque yo creo que desde ahí es lo valioso. Mira que, por ejemplo, a mí no me gustaba el inglés y mi papá una vez me dijo, a lo que no le guste, cójale más gusto. Y yo decía, ¿cómo se hace esto? ¿No? Y empecé a entender que muchas veces uno se da cuenta en el mundo de hoy que hay cosas que me gustan pero no me convienen y hay cosas que no me convienen pero me gustan. mm, Entonces, por eso es que cuando me hablas de gusto, estoy precisamente en un momento de mi vida en el que digo, pucha, ¿el gusto qué es? De pronto el mm, gusto es una...
algo que me está moviendo a mí o algo que me está dejando dominar. Y quizás para poder lograr el resultado tengo que ser más disciplinado, dominarme a mí mismo. Y por ejemplo, a quien no le gusta el dulce, es muy rico. Pero si yo quiero tener el six pack, bajarle el dulce me va a ayudar. Mm. O si yo quiero crear una aplicación de inteligencia artificial, pues por lo menos empieza a buscar qué es eso de inteligencia artificial. Y entonces ahí el gusto se vuelve en esfuerzo, en disciplina y en darle más horas a estudiar o a investigar el tema y menos horas a otra cosa de ver una serie de Netflix. Mm. Porque es muy rico. Pero si no ve 5 horas y no ve 4, yo no estoy diciendo que lo quite, pero, pero se dar cuenta cómo va dirigiendo las cosas, ¿no? Y Al final es quizás eso. puedes agarrarle gusto a eso, ¿no? A decir, en vez de esa satisfacción inmediata, lo que me gusta es en lo que me voy a convertir, lo que voy a lograr, gracias a, digamos, esa capacidad de postergar la recompensa. Mira, yo creo que sí, y yo creo que hay un problema hoy que es un exceso de dopamina que tenemos Mm. por todos los lados, o sea, es un scroll constante. No sé si les ha pasado solo a mí que uno está haciendo así, son las 2 de la tarde, y mira si son las 6 y dice, uy, pero ¿en qué momento? ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿el problema de qué es? ¿Del dispositivo o el problema es mío? Mm. ¿O cuál problema hay? Entonces quizás ese exceso de dopamina no hemos sido conscientes de si nos sirve o no. No está mal, pero ¿cómo yo puedo usarlo a mi favor? Mm. Un tip sencillo, y ahí como para colocar algo como de interesante es, ustedes se han dado cuenta que los celulares tienen más color muchas veces que las cosas naturales. Mm. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que miraste una rosa o una flor? ¿Cuáles Y viste esos oliste colores? Y su oliste su perfume. perfume, exacto. Y piénsalo es, por ejemplo, yo intento, por ejemplo, en mi celular colocarlo en modo grises, para que no me quite tanto tiempo. Y así voy a cautivarme mucho más de la próxima vez que vea una rosa, una flor, los colores mágicos que tiene la naturaleza que uno dice, wow, son increíbles. Pero si yo me pongo a ver mi celular, tiene un amarillo más intenso que el giraflor, que el Mm. giraflor, que el girasol que voy a ver, o el rojo más intenso que la rosa que voy a ver. Entonces digo, ay, no, no es tan chévere La porque pantalla es más bonito. no es tan rojo, está más bonito. Y dice, pero es que esto no es real. O sea, o Mm. porque empezamos a caer en qué es real y qué no es real. Y eso nos da para otro podcast, pero es un punto importante, ¿no? Hay una cosa bien interesante que dices, ¿no? Dos cosas me dijiste. Una es la oportunidad, pero nos dijiste, ok, las oportunidades, pero si te llegan muchas oportunidades, ¿para cuántas estás listo, no? Ese concepto de estar listo, de prepararme de mi lado para poder aprovechar esas oportunidades. Y por otro lado, nos dices, saber qué es lo que tengo hoy. Aunque sea poquito, ok, es poquito, Sirve, no importa, funciona. pero eso me permite comenzar. Y nos hablaste de la semilla de mostaza, ¿no? Y ok, yo, una semillita, venga, la planto. Si tengo una hora al día, si tengo una biblioteca los domingos nada más, pero de eso empiezo y de ahí voy construyendo, ¿no? Claro, yo creo que uno puede verlo desde dos perspectivas. ¿Cuál es la peor situación o la peor opción? ¿Y cuál es la más favorable? Mm. Con la peor usted se aterriza y con la más favorable se entusiasma. Entonces dice, manejo la menos favorable y voy construyendo y algún día pasará o algún día llegaré a eso, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque muchas veces uno se frustra y el tema no es frustrarse, el tema es lograrlo, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, cuando yo entiendo que no soy perfecto, o sea, es que a veces yo siento que en un mundo, de por sí el mundo es difícil a veces, ¿no? Y en ese sentido, pues como uno se lo hace más fácil, pues uno no es un superhéroe, no somos superhumanos, o sea, somos seres humanos con defectos, con virtudes, pero con algo importante que es con esa humanidad. Entonces, cuando eres consciente de tu humanidad y entiendes qué puedes hacer y con lo que puedes hacer te das cuenta que puedes crear cosas chéveres, perfecto. Y no necesariamente todo tiene que ser de tecnología, o sea, hay muchas áreas Mm. donde un arte, o sea, yo por ejemplo diría, por ejemplo, un carpintero que ame lo que hace. Mira, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? Eh, para cualquiera de nosotros, de pronto una roca o un pedazo de mármol es un pedazo de mármol pesado, difícil de hacer algo, pero en las manos indicadas o en el pensamiento indicado se vuelve increíbles obras de Una obra arte, de ¿no? arte espectacular, ¿eh? Entonces uno dice Que como, dura milenios y hay infinitas generaciones. y eso es lo que uno dice, vaya, pues usted con lo que tenga, con lo que le guste, explórelo, ¿no? Con esa curiosidad Con esa y a curiosidad. la vez con ese concepto de decir,
O sea, pasitos pequeños, ¿no? Con lo que Sí, tengo, no, como no, pueda, no, pero no, arranco. no hay, o sea, no va o sea, yo ahorita no puedo construir la casa, pero por ahí la he dibujado, en alguna otra ocasión la he colocado en un 3D, he dicho, bueno, le he puesto colorcitos, ¿sí? Algún día quizás la tenga, pero no me voy a frustrar porque no es que no pasa ya, ¿cierto? Obviamente depende también los objetivos y los sueños, pero uno va mirando qué es lo que tiene, y pues todavía no sé arquitectura, conozco uno que otro arquitecto, y no solamente para construir una casa no necesitas estudiar solamente arquitectura, también necesitas otras Ingeniería partes de ingeniería civil. civil. Entonces uno dice, güey madre, se complicó la casa, pero pues es un buen ejemplo que uno va mirando y tú le vas dando la prioridad. Entonces dices, bueno, en este momento en mi vida, ¿cómo va? Entonces de uno así, está como por aquí, porque ahorita estoy incómodo con esto y voy haciendo, o tengo unos objetivos, hay un plan, pero al final uno se dice, ¿y si me quitara todo, qué pasa? ¿Estoy feliz con lo que hago? O sea, si hoy aquí estoy feliz tomando un vaso de agua, estoy feliz. Y a veces la gente cree que es que la felicidad son otras cosas, siento yo. Entonces yo creo que cómo llegas allá, primero sabiendo que eres una persona valiosa, que, que es una persona que puede amar y dar amor a los demás, servir a las personas, porque yo creo que uno no viene solo al mundo, ¿no? No es como, ¡pum!, lo pusieron. Yo creo que cuando entiendes que estás ahí para poder servir y hacer algo, dar una palabra de aliento, cualquier cosa, funciona. Entonces yo creo que no sé cuántos de ustedes tienen allá y tienen ese de pronto, esa que le dice aquí, es algo que se pregunta, es algo que busca. Cultívelo un poco más. Quizás yo lo he intentado cultivar, no sé si lo he cultivado bien, pero he intentado decirme, preguntarme, y a veces uno se encuentra. Hay una frase que me encanta de Albert Einstein que se llama, que dice más o menos así: es como que las mentes brillantes encuentran constante oposición de las mentes mediocres. Yo digamos que me parece un poco duro esa frase, pero al final digo ay, a ver, uno no puede, tampoco puede tomar todo personal, ¿no? Entonces a veces va a encontrar quien te dice, eso no sirve, eso no funciona. Usted le dice, bueno, gracias por su opinión, pero ahí viene la resiliencia de seguir adelante con eso que pruebe. Cuando usted pruebe que no funciona, listo, pues uno dice, ve, no funcionó. Hay una línea entre terco, hay una línea entre visionario, usted va a mirar después, y yo generalmente para eso digo, bueno, vamos a buscar referentes que de pronto me puedan servir para saber que uno no está loco, ¿no? Entonces uno dice, Claro. ¿quién más le ha pasado esto? Ahorita hablamos un poco de la luz, y yo me acuerdo, yo soy técnico en electricidad electrónica, y entonces una de las cosas cuando uno miraba la vida, por ejemplo, de Thomas Alva Edison, y decía cuántas veces tuvo que prender la bombilla para que le prendiera. O sea, cuántas pruebas hizo. Entonces, Eso me lo sabía como yo 300 pruebas, no sé Sí, cuántas, pero por ahí. o más de 1000, ¿no? Fueron miles. Fueron muchas, ¿cierto? Entonces, digamos, fueron muchas. Imagínate si Tomás Alva Edison a la número 10 hubiera dicho, uy, no, esto es muy difícil, apague y vámonos. Tendríamos corriente alterna. Tendríamos corriente alterna, así es. Pero va a depender, ¿no? Va a depender de ese entusiasmo, de esa prueba y error. Y yo realmente, algo que no he descubierto, si ustedes lo saben ahí, escríbanos en el post, y es hasta dónde es suficiente. Y eso digamos que tengo un flashback muy interesante en este momento, es porque me estoy leyendo un libro tengo una mentalidad, creo que es de riqueza, o tengo una mentalidad de rico, no me acuerdo cuándo ahorita viene el libro, pero básicamente las cosas que se pregunta es, ¿usted sabe hasta dónde es suficiente? Porque cuando uno va a invertir, uno dice, uff, es una oportunidad brutal, vamos a poner todo allá. Y ganó, y va ganando, pero entonces una vez no sabe cuánto es suficiente. Entonces, yo creo que uno lo va midiendo, ¿no? En negocios, por ejemplo, uno lo mide como con el mercado. Entonces uno dice, aquí como que está respondiendo, tenemos que cambiar, vamos virando. Y uno como que va alineándose un poco en esas ideas. Pero también yo creo que es un tema muy de feeling, diría yo, de lo que usted sienta acá en el corazón, de lo que le apasiona. Y como de valores y decisiones, ¿no? Porque me pregunto cuánto es suficiente, por ejemplo, cuánto dinero es suficiente, ¿no? Y digo, pues quizás, o sea, si lo comparo con mis valores y con el tiempo que quiero pasar con mis hijos, que quiero pasar con mi esposa, el impacto que pueda tener en mi salud, en mis horas de sueño, en mi manera de alimentarme, de cuidarme, entonces llega un momento en que dices, me merece la pena seguir buscando más o no, como que hay una especie de equilibrio Claro, y, global, ¿no? y de hecho lo aplica para todo, para el dinero, para la empresa, que tanto me quedo en empresa porque le estoy quitando tiempo a mis hijos, a mi hija, a mi familia, a mi pareja, ¿cierto? Es como también funciona ese. Es que yo creo que uno a medida que va aprendiendo va mirando esas cosas, pero al final son esas conversaciones
súper poderosas que a uno los llenan como de ideas, ¿sabes? Yo al final pienso que lo que hoy estamos colocando son ideas que de acuerdo a cada quien irán teniendo un hilo conductor y irán conectándose donde deban conectar. Camilo, y nos hablaste de, yo me la anoté, el tema es no frustrarse. Y me pareció una frase como muy, me gustaría que me hablaras un poquito más de eso. Es como, no sé, lo relaciono como con resiliencia. ¿Qué significa para ti esto? Como el tema, lo entiendo como el objetivo es no frustrarse. Yo creo que intento asumir los problemas como entender que son problemas, o digamos la frustración puede ser un problema, pero pues sí y no. Entonces uno dice, yo soy el que decido si me frustro o no, ¿no? Si no lo logré, ¿qué hago? ¿Me frustro? Entonces voy y miro el ejemplo, pues si este mal le prendí, fueron 300 y le prendí hasta el 300, Mm. o si, no sé, hubo un año en que yo sentí que me frustré con mi empresa porque había pasado, no sé, 400 propuestas. Y yo decía, 400 propuestas y no he vendido una sola. Yo me sentí frustrado, yo dije, ¿será que estoy en el negocio correcto? Y luego dije, ese es un pensamiento, evaluémoslo, pensémoslo, pero sigamos. ¿Cuál es el siguiente pensamiento? ¿Y por qué si lo pienso más bien en ese sentido? He investigado a 400 empresas y hoy sé sobre 400 empresas que antes no sabía. Mm. Y yo dije, y como que hice ese cambio y dije, ok, entonces voy a aprender de 500, 600, las que sea, mientras tanto, mientras que logro mi objetivo. Bueno, Walt Disney fue a buscar financiamiento para construir Disneylandia a 300 bancos. Creo que el 303 fue el que le dio el financiamiento. 300 bancos. Y yo haciendo, digamos, un autoanálisis, me digo, yo no, honestamente, inclusive a día de hoy, no creo que vaya a 300 bancos diciendo, dame, mira, Disneylandia, Disneylandia. En algún momento me digo que a mitad de camino, no creo que me rinda, pero sí que me diría, ok, vamos a cambiar la estrategia. Claro, y seguramente eso lo pensó y lo hizo, ¿no? Yo creo Hasta que que finalmente algo cambió o finalmente llegó al o sitio alguien lo escuchó. adecuado. O mira que también eso puede ser como con la gente que va a contar la idea. Muchas veces dice que el que tiene la idea no es el que la hace, sino el que la escucha seguramente en una X o una décima vez que la volvió a escuchar. Mm. Muchas veces tenemos muchas ideas, es muy bonito. Y tener ideas es chévere, pero más chévere es verlas realizadas. O sea, a mí me encanta el Lego, ¿no? Entonces, Y a mí también. cuando estoy armando un Lego, miren que el Lego es como las fichitas que están uno armando y dice, es que esto se va a volver en esto. Y el proceso de construir uno va diciendo, ok. Entonces uno no sé, lo va como aterrizando. Y al final yo creo que también es como buscar la estrategia que le funcione a usted. Porque lo que me funciona a mí puede ser que no le funcione a usted y quizás a usted le funcione a otras cosas. Hay gente que a mí me encanta, o sea, no me encanta, y hablamos de los gustos, ¿no? En la mañana bañarme con agua fría no me parece súper wow, pero es muy bueno. Mm. O sea, en lo que he investigado, en lo que estoy, digo, oye, es muy bueno. Pero cuando me voy al agua fría digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Ok, entonces es un tema que uno va buscando qué le funciona, cómo lo va mirando y yo creo que todos somos diferentes y cada uno tiene su particularidad. Y encontramos algunas cosas que uno va tomando y va armando el plan, la estrategia Mm. o el camino que puede funcionarle. Y cuéntame, yo me quedé con eso, ¿no? 400 propuestas, ninguna Sí. aceptada, y te dijiste en ese momento, ok, bueno, estoy aprendiendo de empresa, voy a las 500, 600, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después? Creo que no volví a pensar en cuántas propuestas había mandado, sino que me emocioné porque decía, uff, ahora sé de tantas empresas y seguramente en una conversación determinada, ¿cierto? Por ejemplo, aprendía o sabía, de hecho, para poder hacer una venta, yo decía, mire, es que su competencia tiene esto, y yo digo, ¿por qué sabe tanto? No, pues porque también le presenté la propuesta a ellos. Entonces, eso me daba como más conocimiento, más información, y al final, pues, te vas alimentando de tanta información que empiezas a aprender un montón de cosas. Y como vas desarrollando un músculo. ¿Y en qué número salió la primera Creo, venta? yo pues ahorita no me acuerdo, ese año fue como el tercer año de la empresa, pero yo creo que sería como la 450 de pronto por ahí. Ok, escuchen esto bien. Si no llevas 450 intentos, no te puedes rendir. Porque aquí está el resultado. El 450 es el bueno. Sí, ¿no? Y mira que eso es un punto. Hoy en día, obviamente uno va aprendiendo más y hoy en día lo que uno intenta crear es un sistema, ¿no? Entonces, un sistema que genere, que te automatice el tiempo, que genere las ventas, que sume la experiencia. Pero también al final decía como, hay una teoría japonesa sobre las empresas y es,
muchas veces las personas piensan que son temas más o lo relacionan como con la edad de un ser humano, ¿no? Un ser Sí, humano a los 10 años, yo creo que un ser humano es un no ha niño. superado varias cosas. Sí. ¿Cómo le pedimos a una empresa que a los 10 años sea súper mega exitosa? Entonces uno dice, no, es que vaya y mire Meta. Meta es exitosa hoy, pero a llegar allá tomó tiempo, IBM le tomó Mm, tiempo, Apple le tomó tiempo. No quiere decir que esto pase para todos, porque entonces dicen, no, miren a OpenAI. Yo le dije, pues que OpenAI no nació ayer. O sea, mm, OpenAI lleva su trayectoria, Stan Altman lleva mucho tiempo mm. trabajando en temas de inteligencia Como artificial. el iceberg, ¿no? Que lo que ves es Sí, o sea, el lo piquito que del al iceberg, final, pero no ves todo sí, lo que hubo al final detrás. ves eso. Pues entonces digamos que en esa filosofía japonesa de las empresas, obviamente que uno también dice, no, pues hay negocios que no funcionan, no, apague y vámonos, ¿no? Eso nada que hacer. Pero pues uno va como mirando cómo lo podría organizar. Pasando otras, yo quiero seguir rascando e intentando comprender ese camino al éxito, ¿no? Y te quería preguntar si podemos ir a buscar decisiones, como tu decisión más valiente, una decisión loca que de alguna manera cambió el rumbo de tu carrera. Y me quedo también con eso, ¿no? Porque también quiero que me cuentes, te voy a hacer dos preguntas en una, discúlpame que te pongo a sufrir, porque viste esas 450 empresas y me pregunto, me da mucha curiosidad saber si de alguna manera, nos lo dijiste un poco, ¿no? Como de lado, que todo ese conocimiento que ganaste de las empresas, consideras hoy en, de alguna manera fue vital, fue clave, pudo haber sido un factor del éxito de tu empresa que vino después, como que te familiarizaste con distintos modelos de negocios, distintos estilos de empresa. Todo ese, yo lo asocio como hacer Ese ejercicio, gimnasio, ¿no? claro, yo diría, todo, toda dominada cuenta, ¿no? O toda flexión, cualquier cosa que tú hagas cuenta. Y como todo en la vida, yo creo que todo suma. O sea, mira un ejemplo que uno dice es, hablando de Steve Jobs ahorita, es connecting dots. Tú conectas los puntos a veces hacia el pasado, ¿no? No hacia el futuro, sino si él no hubiera visto una clase, yo digo, si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera visto, muchas cosas se concatenan, pero cuando tú la ves a futuro, igual todo suma. Yo creo que en la vida todo suma. Entonces, pensaría que seguramente el hacer algo me mostró, algo me vio, me dio una forma de pensar o me hizo que el músculo de la cabeza que pensaba en ese sentido, esa conexión, se formó mucho más rápido, ¿cierto? ¿Encontraste alguna empresa que te pareció muy interesante su modelo de Sí, claro, negocio, cómo claro. operaban, su cultura de empresa? Claro, de hecho hay una que admiro un montón en ese momento y también, a ver, yo creo que uno va pensando en su empresa, pero también puede pensar en diversificación, ¿no? Mm, O dónde más pueden haber negocios. Entonces hay una que se llama Emerson, que me parece muy chévere, y básicamente el statement de ellos o la propuesta de valor, diría yo, me atrevería a decir, no soy el dueño de la empresa de ellos, pero ellos casi que hacen cualquier cosa a nivel o cualquier actividad, producto o servicio a nivel mundial que sea a gran escala. Entonces, por ejemplo, van a mandar un cable submarino de África a América, casi que la única empresa que lo podría hacer serían mm. ellos. Están Entonces yo digo, especializados en wow, lo o que sea, esto es nadie más... a una escala a nivel global, o necesitan hacer una plataforma en un lugar súper difícil, son ellos a los que llaman, entonces son conexiones a nivel mundial y al final tú dices como, claro, hoy hablamos de tecnología, pero los negocios de nivel de infraestructura, ¿en dónde están? Están haciendo el metro y miren qué lo están mm, haciendo, claro, entonces uno decía, ¿qué otros países hubieran podido hacer el metro? Y uno dice, sí, A, B, C, D, pero realmente, pues, en este momento están haciendo China y yo creo que tengo un profundo respeto por la cultura china y admiración que me parece que ellos son grandes haciendo lo que hacen, pero porque es que en el mundo, o sea, yo en algún lugar leí esto y lo veo un poco así, es, en el mundo nosotros somos los bebés, ellos son los mm, abuelos, los americanos son los jóvenes adolescentes y los padres serían los europeos, ¿no? mm. O la parte como en África, Europa y los más, como los más antiguos serían los africanos, pero porque es que los problemas que nosotros hemos tenido como sociedad, ellos ya lo tuvieron. Y el problema es Mm. que ya lo resolvieron y a una escala mucho más grande. Vamos a nivel de escala. Entonces, no, es que en mi pueblo tengo este problema. Pues vaya y miren los pueblos cercanos cómo lo han resuelto. Ahora, vaya mire cómo lo han resuelto las ciudades. Y entonces uno empieza a entender, ok, es que hay un orden o lo que seguramente uno ya pensó, alguien más ya lo hizo, ¿cierto? Mm. En ese orden es como, o en ese sentido, siento yo. Qué interesante eso, ¿no? Sí, la teoría de las edades de los países, ¿no? Entonces China, que es milenario, Europa, que son con Francia, que es una cuarentona, y Estados Unidos del adolescente, que se anda peleando con todo el mundo, y luego los países latinos, que son los niños ahí, Somos que ahí, somos muy estamos, chiquititos. y pues yo decía, lo que te decía al principio, es que una vez creo que sea muy duro, o sea, la, y,
Y a mí me duele cuando la gente dice, y algo que tú decías ahorita me parece súper lindo, y es, ¿cómo es que yo no puedo? Pero también, ¿cómo es que me estoy comparando? O sea, muchas veces la gente dice, uy, no, el Transmilenio. Yo le digo, para mí el Transmilenio me parece un sistema de transporte muy lindo, porque es de los pocos a nivel mundial que están sobre la vía y tú puedes ver la ciudad. Muchos son, o claro, tienes también trenes, pero pues no están en la ciudad, o vas, o vas bajo tierra, o vas elevado. Entonces yo creo que a veces o nos damos muy duro, o no sé por qué a veces hay gente que tiene como ese chip de que afuera todo es mejor. Yo siento que Colombia y Latinoamérica es un vividero hermosísimo, tenemos diversidad de climas a horas de distancia, las personas somos muy cálidas y muy humanas y no tenemos estaciones, ¿no? Entonces es como que, porque claro, también uno va a entender a veces, uy, pero ¿por qué otras culturas son más frías o más serias? Pues claro, es que si usted se demora 10 segundos más en invierno o en un verano tenaz en tomar un bus o un transporte, pues las cosas tienen que funcionar o tienen que funcionar porque es un tema Claro. vital. Aquí somos más relajados como, hay sol, eso no me va a quemar, me meto a la sombra y ya, pero también debemos ser un poco más amorosos, diría, con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces vemos que como que engrandecemos todo lo demás, pero nos damos cuenta de lo que tenemos nosotros mismos, lo que tiene usted en su casa, su mamá y su papá. Y yo creo que a veces ese ejercicio de decir, es que mi papá o mi mamá de pronto, porque una vez se escucha, no, pues que ellos no saben, pues si no hubieran, si ellos no supieran, no lo hubieran tenido a usted. ¿Cierto? O sea, no, pues es que yo fui un resultado, usted fue y fue, pero mire nomás la riqueza que hay a nivel chiquito para que entienda la riqueza a nivel grande. Y las oportunidades llegan cuando empiezas a entender que, o sea, que no todos están en tu contra o que no todo es perfecto, sino que como más bien tú haces parte de ese cambio. Siento yo que ahí es como esa responsabilidad como sociedad o cómo logramos lo que tú decías me parecía brutal y es, claro, yo quería estudiar eh, turbinas, ¿cierto? Diseño de turbinas. Y el Exacto. profesor que te diga, no, pues aquí no puede, no, pues cambiemos la historia y acá entonces sale el primer. Y creo que esos que se han decidido por cambiar la historia, por ir en contra de la corriente, digámoslo de una u otra forma, son las personas que han cambiado la historia al final. O sea, han dicho, pueden ser tercos, pueden ser visionarios, no sé, pero han cambiado la historia, buena o de una forma buena, pero han cambiado la historia. Sí, quizás en ese momento de decisión, ¿no? Donde dices, oye, esto me interesa, esto me gusta, y pues dices, voy. ¿Y qué hace falta para tomar esa decisión? ¿Qué hace falta para decir, sabes qué? Mira, voy, me lanzo? Yo creo que esa decisión es como, la tomamos la más cercana, es como cuando me voy a duchar con agua fría, ¿no? No, no, pruébenlo, porque uno dice, ¿qué es lo que me hace ducharme? Entonces digo, a ver, ¿por qué es esto? Entonces respiro y lo hago. Es casi como cuando uno dice, tírese al agua. Y uno dice, ¿será que me tiro? ¿Será que no? No, no sé si le han pasado en una piscina o en un río o en un lugar donde dice, tírese. Y uno siente esa como de, uy, no, no sé. A menos de que ya lo ha hecho muchas veces, pues ya se tira. Entonces yo creo que lo que a veces falta es hacerlo. Hacerlo. Hacerlo es, mañana lo hago. ¿Y qué pasa si lo hace hoy? Mañana investigo. ¿Y qué pasa si lo hace hoy? Mañana lo miro. Sí, yo creo que el hacerlo, piénsese más bien o cambie. Y yo creo que esta pregunta es muy buena y es, ¿qué pasaría si usted solo tuviera hoy en su vida este día? Si mañana no existiera. Si no hubiera ¿Qué mañana, pasa si no ¿qué hubiera mañana? decisión tomarías hoy? ¿Cómo vivirías hoy? Exacto, ¿cuál sería la decisión que tú tomarías? O sea, esa es una y la segunda es, si hoy fuera el último día de su vida, ¿estarías feliz con lo que has hecho? Y entonces la gente dice, uy, no, pues, como que es que tenemos que pensar. O sea, yo creo que el tema hoy más importante y con todo este auge de la inteligencia artificial es pensar. Porque a veces uno dice, no, yo pienso. No, se está pensando en los problemas. No, sientes un segundo, respire y entienda qué siente, qué está pasando, cuál es su realidad. Enfréntese a usted mismo. Creo que eso es lo que a veces nos falta, ¿cierto? Y cuando me doy cuenta de eso, pues lo primero que le digo, para que no se frustre, es fresco que ahí hemos estado todos. Ahora, fíjense qué tengo, no que no tengo, qué tengo. Estoy seguro que por más difícil que sea la situación, algo debe tener. ¿Sí? Y no quiero acá hablar de situaciones extremas, pero algo debe tener. Y mira que la otra vez miraba y decía, creo que lo que más falta, por ejemplo, hoy en día en los niños, es la capacidad de tener esperanza sobre el futuro.
Y muchas veces uno se da cuenta que mucha gente, y generalmente en nuestro país, en Colombia, y eso es algo que yo digo, me duele, es que hay muchos chicos que no ven una esperanza sobre el futuro. Y ahí yo creo que eso, o un llamado de atención para todos nosotros, pero también es un llamado de atención para ellos de decir, pues en sus manos está un país, o sea, al final, pues uno ya va creciendo, pero es importante como que reaccionen a que no se puede quedar en un sentimiento de, me tocó esto, esto es lo que voy a hacer. Y lo increíble es que somos pesimistas muchos sobre el futuro, pero la realidad es que nunca, o sea, esta es la mejor época de la historia de la humanidad para vivir. Nunca había habido tanta salud, nunca había habido tanto acceso a la educación, nunca había habido tanta riqueza, tanta abundancia. Es que hoy no puedes decir no, hoy tú puedes decir no tengo, no tengo un celular, no puedo en internet. Estoy seguro que si vives en una periferia, pensemos en una situación de pronto dura que he visto, y no tienes un computador, no tienes un Mm, celular, no has comido. O sea, mm, aún más así, porque uno dice, es que usted puede porque hoy comió. mm. Y gracias a Dios uno dice, oiga, sí, tiene razón, hoy pude Tienes comer. razón. Pero ¿qué pasa si, a pesar de todas esas situaciones, te das cuenta que algo debes tener y tomas eso que debes tener y empiezas a armar de a poquitos eso que puede pasar? Seguramente la situación va a cambiar, Mm, de alguna u otra forma. O seguramente alguien te va a dar la mano, o seguramente si estás en esa situación vas a encontrar que si quieres, sí te podrás ir caminando, pero yo creo que cuando uno quiere y empieza a buscar esas ganas de crecer, de hacer mm, algo, las cosas van pasando. Puede ser que no sea fácil, seguramente, porque 300 veces prender el bombillo, 400 cosas, mm. pero al final algo pasa y ahí es donde digo que hay que tener fe. Eso es como esa parte de la ecuación de oportunidad y estar listo para la oportunidad. Es la parte de decir, oye, con lo que tengo, de donde estoy, Sí, con lo que o pueda. sea, yo tengo que empezar a hacer algo, aunque sea el paso más pequeñito, para prepararme, para avanzar hacia esas oportunidades. Y yo, sí, exacto, yo diría, y no nos hieramos, o sea, no se lastimen comparándose Mm. con alguien. O El sea, desastre de la comparación, eso de es, decir, ah, pero es que este logró tal cosa, o este logró tal eso puede ser otra. como el iceberg que tú dices, o sea, es lo que tú estás viendo, no sabes que va ahí para abajo. Mm, Y no es porque sea mejor o peor que usted, yo creo que el compararse está mal, y obviamente como seres humanos a veces nos comparamos, y uno dice, uy, bueno, ¿qué me falta para llegar allá? Listo. Pero pues trátelo de verlo de una forma más positiva, pero no se esclavice de que el otro tiene, al otro mm, sí, más bien empieza a pensar, ¿con qué cuento yo? Cojo un papel y un lápiz, ¿con qué cuento? Y hoy mm, cuento con una cosa. Mira, yo a veces pensaba, es decir, hubo un momento en nuestro país en que la gente la secuestraban un montón, ¿no? Y pues, mm, y la violencia y todo esto existe. Y eso me lleva a pensar, si eso pasara, ¿de qué realmente soy dueño? ¿Qué es mío? mm. ¿Qué no me pueden quitar? Así pase la cosa más terrible del mundo. Mi pensamiento, mi conversación conmigo mismo, ¿cierto? Y esa libertad está acá en la cabeza. Mm. Y de acá es como la conviertes en realidad para que pase algo y para que salga algo realmente, Mm. realmente importante, ¿no? Es como eso. Qué interesante lo que dice y retomando un poco lo que habíamos estado conversando, ¿no? De esas decisiones y de ese dar el paso. eh, Tú empezaste tu carrera en el mundo corporativo, ¿no? En corporaciones grandes y luego pasaste a empresario. Cuéntanos eso, ¿no? ¿Por qué te pasaste al lado empresarial? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Y qué le puedes decir a la gente que está en el mundo corporativo pero tiene una idea y dice, ah, no sé si es para mí esto de las empresas? Bueno, yo creo que he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de hacer como un mix que no muchos pueden hacer. En ese sentido yo lo he visto y es como el mix de poder tener una carrera corporativa. Mi Mm, última posición a nivel gerencial fue gerente para el desarrollo del ecosistema local de Huawei en Colombia. Y uno dice, bueno, es un cargo que estaría como, digamos, equivalente para mis años de experiencia y para lo que he venido haciendo, aunque he tenido momentos donde he estado solamente en mi empresa, ¿no? Entonces yo mm, creo que ese mix ha sido muy importante, ¿no? Y digamos que el por qué lo he hecho también es porque muchas veces digo, ¿será que hago una maestría? Y una vez alguien me dice, yo creo que una vez debe escuchar a personas que le pueden dar como que le pueden aportar un punto de vista, no comer mm, entero, ¿no? Porque aquí lo que yo estoy diciendo no es algo literal o
es desde mi experiencia de vida. Cuando usted lo pone en su experiencia de vida, puede ser diferente. Entonces, en ese sentido, pues era como, venga, me puedo ir a hacer una maestría o puedo hacer una maestría en una empresa. Mm. Entonces, si ven que las cosas cambian dependiendo del punto de vista o cómo uno lo piensa, yo dije, tiene razón. Entonces, yo dije, me gusta la. Y mira que ese fue el ejercicio que empecé a hacer. Dije, me gusta la cultura asiática. Siento que es un país al que le podemos aprender un montón. Mm. Pero ¿en qué tecnología me puedo meter? ¿Qué están haciendo ellos? Entonces, yo empecé a investigar y se dio la oportunidad de Huawei. Y realmente estaba investigando porque siempre me han apasionado los robots. Y empecé a investigar una empresa de robótica donde yo dije, oiga, qué interesante ir a aprender cómo lo hacen ellos para entender cómo lo puedo hacer yo. O sea, creo que la mejor forma, alguien dice por ahí, cuando usted aprende con el dinero que no es suyo, pues es mucho mejor. Eso me lo Entonces, noté, aprender con el dinero que no es suyo. eso es mucho mejor y ojalá pues generar éxito, ¿no? Entonces, eso es importante. Respondiendo a la pregunta que tú me hacías sobre qué le diría a una persona que está en su empresa aprendiendo, yo creo que esa persona tiene mucha experiencia sobre lo que está haciendo. Mm. Y yo creo que, y mira que es una pregunta que me hacen muchos de mis compañeros de la universidad con los que a veces nos reunimos y dicen, oiga Camilo, pero ¿qué hace uno? Yo le dije, yo creo que lo que uno puede hacer es lo siguiente, y es, primero, usar la experiencia que ya tengo, porque seguramente tiene 1, 2, 3, 10, 20 años de experiencia en algo que le gusta o en algo Claro. que, o sea, esperaremos que ha sido en algo que le gusta, ¿no? Esperemos que sí, que no Si, sea si no fue en solo... algo que le gusta, de nuevo, dé la vuelta al pastel y más bien piense, Mm. bueno, ¿qué problemas veo acá y cómo los resuelvo? Ahora, empieza a dedicar una parte de su tiempo, porque pues el trabajo no puede ser todo, ¿cierto? Es una parte de su vida, otro tiempo lo tiene su familia, bueno, las cosas que usted haga, pero empieza a decir, oiga, y si yo resuelvo un problema que estoy viendo, o si yo veo una oportunidad, ¿por qué no la pruebo? Entonces la empiezo a probar, le empiezo a trabajar en mis tiempos libres. Usted dice, no, es que no tengo tiempo. 5 minutos creo que lo tiene, 15 minutos creo que lo tiene cualquier persona. O use una estrategia que es la de Pomodoro, que son 25, 25 o 15 y 5, bueno, más o menos entre 20 y 15 minutos donde usted puede, se concentra en un tema, lo hace y ya. ¿Y qué pasa? Si usted suma esos 15 minutos en una semana, pues va a tener al menos una hora y esa hora es mucho más productiva que sentarse una semana a pensarla, Es la semillita de ¿cierto? mostaza. Entonces, exacto, volvemos a la semillita y entonces empieza a pensar y cuando tú dices, oiga, esto como que funciona, póngalo a prueba. Si vende, vamos por buen camino. Ahora no se salga todavía. Sálgase cuando lo que usted está creando y desarrollando le da al menos el mismo nivel de ingreso que usted tiene hoy. Mm. Si eso está pasando, está perdiendo el tiempo en el trabajo. Sálgase y haga su negocio. Qué interesante esa perspectiva, ¿no? De decir, no tengo que, yo qué sé, tirarlo Renunciar, todo, exacto. gritar a mi jefe, renuncio y me voy a crear una empresa, sino hacerlo con estrategia, con astucia, decir, oye, empiezo a trabajar mi idea, la voy La voy construyendo. probando y yo creo que realmente lo que uno se da cuenta es si funciona o no o por dónde es porque está vendiendo. Si no está Mm. vendiendo, es que no es. O sea, ahí sí no se enamore la idea. O sea, cuando hablamos de negocio es si su producto lo están comprando, hay algo ahí. Mm. ¿Cierto? Si no lo están comprando, cambie de idea Cambia o de idea. cambie de negocio porque no es correcto. Y eso no lo ve, ¿no? Sí, eso es importante. Las ventas son. El flujo de caja es importante cuando estás pensando en un negocio. Y háblame bueno, inteligencia artificial, realidad virtual. Son temas que, bueno, hoy en día tienen tanto auge, pero cuando tú empezaste con ellos eran apenas ideas, eran bebés, no tenían un futuro claro, porque no se sabía exactamente cuándo, ¿no? Es inminente, va a tardar mucho tiempo. ¿Cómo es que decidiste lanzarte en estas tecnologías y en un momento quizás antes de que fuera una evidencia? Pues yo creo que yo me considero que siempre he estado soñando. Como diciendo, uy, ojalá pudiera hacer esto, cuándo podría hacer esto, me gustaría hacer tal cosa, ¿cierto? Y creo que eso lo vi en la universidad, o sea, yo voy a ir más antes, como cuando era pequeño y jugaba con mis hermanos, entonces yo decía, uy, yo quiero ser, por ejemplo, quiero atrapar un Pokémon, Mm. o quiero poder tener como esa armadura que tenían los personajes de los muñequitos que yo veía. Y me preguntaba, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, no lo sabía. Dije, ¿cómo se podría hacer eso? Hoy en día yo creo que ya tengo mucho más claro cómo se puede hacer. Pero imagínese, yo me imaginaba abriendo una armadura, por ejemplo, de un caballero del zodiaco, y que realmente existiera. O sea, para mí la pregunta es, ¿y qué pasa si eso realmente existe? ¿Cómo lo puedo hacer real? Mm. Entonces, desde ahí viene esa curiosidad, correcto. Y esa curiosidad la fui alimentando y decía, bueno, ¿qué me serviría en la realidad para hacer eso? Entonces, por ejemplo, en mi colegio
yo estoy en un colegio técnico, entonces dije, bueno, electricidad electrónica, porque eso tiene algo de cables y algo tendrá que tener Pikachu es eléctrico. para hacer algo por ahí, ¿cierto? Entonces dije eso, las clases de tecnología pues me gustaban más, les ponía cuidado, y entonces empecé como a aprovechar esas oportunidades donde veía que había algo que como que sonaba o olía a eso, aunque no lo viera, yo dije, ah, por ahí puede ser. Y entonces así, desde ahí viene como ese punto. Y luego tú vas a ver, por ejemplo, casi en el 2009, 2010, se lanzaron Pokémon Go. Y pues tú veías a todo el mundo con un celular. Además, eso no mentiras, eso fue como hasta el 2016, yo creo. Porque en ese momento los celulares también estaban empezando a evolucionar. Hoy en día tenemos Mm, celulares que son mejores que un computador muchas veces. sí. Entonces, tú ver personas que iban detrás del Pokémon, yo me acuerdo cuando iban detrás del Pokémon, yo decía, está chévere. Pero es una cosa que es wow, que es muy, muy chévere, pero aún le falta. Imagínate que realmente pudiéramos atrapar un Pokémon. Pues los Pokémon no existen, pero yo le tiro un pollo, una Pokébola, y lo guardo. Entonces uno decía como, creo que eso se llama al final ciencia ficción, ¿no? Esa Mm, ciencia ficción es la que te promueve y seguramente muchos de los inventos y de las cosas que tenemos hoy en día vienen de esa ciencia ficción. Cuando uno veía Star Wars, Duna, yo decía, uy, tan chévere ese intercomunicador que tiene, depende de la generación y lo que están viendo hoy las generaciones. Entonces empieza a preguntarte qué. Por eso lo que uno consume es tan importante, porque es lo que te estás llenando la cabeza para ver dónde vas a llegar. Entonces mm. digamos que empezó como desde ahí. Luego lo empecé como a ir direccionando en mi carrera. eh, de hecho, hubiera que, a mí me hubiera encantado estudiar robótica, pero en ese momento no había. Entonces yo Mm. decía, ¿me frustro? Pues no, o sea, no, 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 donde la había no podía ir. Yo dije, no, pues que hay como parecido a la robótica. Dije, pues me decían ingeniería electrónica, ¿no? Y yo decía, no sé, no me mata tanto. Y como que dije de pronto, bueno, llegué a ingeniería industrial, yo soy ingeniero industrial. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y pues empecé como más bien a aprovechar todas las herramientas que tenía la universidad, un laboratorio, conocer a compañeros. Y en eso conocí un compañero con el que estaba, pues habíamos tenido clases de desarrollo precisamente, como de programación. Y me dice, oiga, Cami, ¿conoce esta tecnología? Y habíamos hecho un experimento como un sistema solar en realidad aumentada. Y yo dije, oiga, esto es como lo que me imaginé, pero no sabía que existía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo por dónde empezamos? Entonces digamos que yo siento que ahí se empezaron como a unir las cosas, pero si se dan cuenta, viene como desde ese sueño, desde siempre de pensar, y precisamente no es que ya, eso tomaron años, en que lo que estaba pensando en algún momento lo vi, Mm, y tal vez es instinto, tal vez es pasión, tal vez es olfato, no sé cómo llamarlo. Yo de nuevo voy al feeling, qué es lo que sientes. Y mm. como que, y cuando lo sientes, como que hace clic, como que, ¡ay! Sí, ¿cierto? Yo creo que es eso. No, no sé cómo llamarlo. Instinto quizás, pero creo que va por ahí. Entonces vas mirando eso. Y ese instinto es el que yo he intentado como que me vaya guiando por ese camino. Entonces como cultivarlo un poco más, como creerle un poco a lo que sientes y Mm. ir colocándole lo demás. Yo siento que lo demás es como complementario, pero al final ese instinto es el que, es el como que esa línea que te va dirigiendo hacia algún lado. Interesante porque nos hablas eh, nos hablaste al principio de qué es lo que tengo y empezar de ahí, ¿no? Y en tu vida exactamente, ahora entiendo de dónde viene. Dices, oye, yo quería estudiar robótica, no hay robótica, pero bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hay? En ingeniería industrial es lo que se parece más. Y eso lo mezclas con esta cosa de instinto, ¿no? De la pasión, lo que te gustaba, esto que te apasionaba y como ir siguiendo ese hilo eh, a través del canal o del medio que tenías al alcance de la mano. Quizá otra persona hubiera dicho, no hay robótica en Colombia y pues ya está. A estudiar Abandono, otra cosa. suelto, olvido mi sueño, me voy a estudiar o sea, a hacer otra cosa. Y de alguna manera mantuviste como ese hilo conductor y intentando Si como no es ese llegar al camino, objetivo por mira el el otro. camino O que sea, hay había. algo, o sea, hay un camino allá. Igual, hoy en día lo pienso. Seguramente hay un camino que uno vislumbra y ve como por allá. Entonces uno dice, vamos a tener robots que van a estar en la casa. Robotina es real, o sea, hoy en día es real. Entonces uno dice, uy, ¿cómo hago yo para estar ahí? ¿No? Entonces creo que eso lo va mirando. Es como un poquito como cuando tú sintonizas un diálogo o como cuando tú dices es por allá. No lo tengo tan claro, pero de pronto es por allá y empiezas a mirar qué sirve para llegar allá. Y en el corto plazo ves, yo qué sé, yo me imagino como estás en una montaña perdido y más o menos sabes una dirección. Y dices, bueno, ¿dónde hay camino, no? Hay Eso, ahí vas precipicio, mirando. precipicio, camino. Pues por lo que sea que tengo, el camino es este, pues por ahí me voy y voy manteniendo y cada vez que llego a un cruce vuelvo a Y orientarme y todo va voy. sirviendo. O sea, por Mm, ejemplo,
no sé, van a ver una película y tú dices, ¿qué me gusta? O sea, veo una película romántica, súper chévere, sí, muy bonito, pero quizás me llama más la atención la otra película que va a hablar sobre un tema y dice, oiga, miremos, ¿no? O un libro, o una persona, o sea, yo creo que ahí vas viendo que sea. Nos hablaste de la técnica de Pomodoro, que es bien interesante. Pomodoro viene los timers esos de cocina, los Que relojes de son 15 cocina que minutos te a 20 15, 20 minutos. minutos y luego se dan clean y que venían decorados en forma de tomate, ¿no? Claro, claro, claro. Y es interesante para compartir contigo y con los que nos están escuchando. Yo utilizo esa técnica para leer. Hay veces que digo, oye, yo quiero leer todos los días, pero hay días que no tengo ganas, o sea, entonces mi técnica es, yo pongo una alarma de 15 minutos Al menos 15 y antes minutos. de dormir, cuando estoy en mi cama, digo 15 minutos, 15 minutos. Y pongo mi alarma para que sean 15 minutos y no más. Y como ya sé que solo son 15 minutos, pues leo. Y eso me permite cultivar esa cultura de la lectura y de estar alimentando mi mente constantemente. Que es como el gimnasio también. Tú dices, no voy una hora, haga 15 minutos de flexiones, o sea, y al final tú empiezas y todo suma, es que Mm, todo suma, porque en este libro también veía, o sea, la gente a veces dice, ah, yo no voy a ahorrar, yo no puedo ahorrar. ¿Qué pasa si usted saca 10.000 pesos al mes? Yo creo que pensemos, 10.000 pesos al mes. En un año tienes 120.000. mm, En 2 años, 240. En 10 años tienes 1.200.000. Entonces tú empiezas a decir, es mucho poco, pero es que no lo tenías. mm. Pero el simple hecho de ir a hacerlo, y bueno, eso ya se llama interés compuesto, pero, Sí. pero empiezas como a usar y esa ponerte esas cositas que uno a veces, yo creo que la imposición la pone uno mismo. O sea, como el no, ya lo tiene uno mismo. ¿Para qué se va a poner uno un no? Sí, ya lo tiene. Más bien, ¿cómo hacer el sí? Y de alguna manera también, como si entiendo bien, tú cuentas con el efecto bola de nieve, ¿no? Dice, bueno, tengo una semillita, una piedrita, y yo la tiro por una montaña con nieve hacia Algo va a abajo, pasar, algo va a pasar. y a medida que va rodando y rodando, va creciendo, 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 y claro, un tiempo después te encuentras con una bola de nieve gigantesca que va rodando montaña abajo, que empezó como algo chiquitito, ¿no? Entonces, quizás nos dices que es importante empezar y lanzar y pasar a la acción. Claro, claro. Y al final nunca sabes cuándo va a pasar. Pero, pero creo que hay, y muchas veces, yo creo que hay una cosa que tú decías ahorita, una pregunta, como para enlazarlo con eso que estás diciendo, y es, ¿cuál es la decisión más difícil que he tenido? Creo que he tenido varias Mm, decisiones difíciles en mi vida. Y por fortuna en una de las más difíciles también tuve un buen coach, que mm, quiero ir respeto un montón, y es, durante mi carrera, toda la vida, yo decía, el tiempo hay que economizarlo. Entonces, todas las trabajos de la universidad, las tareas y todo lo que me ponía a investigar, lo hacía solamente en dos empresas, porque yo decía, cuando yo termine, hago la práctica o en una o me pongo a trabajar en una o en la otra. mm, Las dos empresas eran Lego o Maersk Line, que es una de las navieras más grandes a nivel mundial. mm, Y entonces, pues, nada, me puse, no sé qué, estaba como en noveno y pues había que elegir la práctica, todavía no trabajar. Y salió una oportunidad de trabajar en Maersk y eso fue hacer mi sueño realidad. Y no sé cómo explicarte, pero es brutal hacer los sueños realidad. Pero mira lo importante, no me había graduado, no había presentado la tesis y ya estaba trabajando en mi empresa, en la empresa que toda la vida yo había hecho, quiero estar ahí. Porque además cuando yo me acuerdo mucho que entré a la reunión como donde nos mostraban los valores, yo lloraba porque decía, no, yo esto me lo sé. O sea, me sentía como trabajaba de domingo a domingo y no me importaba. O sea, mm, literalmente me encantaba la empresa, me gozaba lo que hacía. Y entonces, claro, hubo un momento en que hubo que pensar, si yo sigo acá, pues puedo seguir, pero tengo que graduarme. O tengo mm, que... Yo decía, uy, pero sí, un momento. O sea, como que hay que bajar un segundo del sueño, lo estoy haciendo, pero si yo no saco tiempo para graduarme, para terminar mi tesis y eso, no me voy a graduar. Y creo que tomé una de las decisiones más importantes, pues, importantes en mi vida, fue decir, no puedo seguir, renuncio, termino mi tesis y me gradúo. mm. Pero quiero que me entiendan, el punto es, yo estaba feliz haciendo mi sueño realidad. Y ahí entendí dos cosas. Cuando tú logras algo, te frustras. O sea, llegas a un punto y tú dices, ya lo tengo. Y mucha gente y entendía ese punto, dije, ah, ok, lo que uno disfruta es el camino, no llegar. Mm, Cuando tú llegas, llegaste, ¿y ahora qué? Más bien, ¿ahora qué sigue? Y entonces ahí también dije,
mis sueños tienen que ser más grandes, no pueden ser tan chiquitos. Mm. Hay que soñar mucho más grande, porque así se pueden hacer realidad. Entonces, ahí, si te das cuenta en eso que estamos hablando, hay decisiones importantes, una decisión de vida, cambiar, renunciar a un sueño, porque yo lo veía, yo dije, no, voy a renunciar a, o sea, como a lo que tú más has querido, ¿por qué tienes que renunciar? O sea, no me importa. Y respirar, tomar un momento de distancia y decir, bueno, ¿qué es lo que hay realmente? Ya lo hice, check, súper. Si soy bueno y si es para mí, luego puedo volver. ¿Cierto? Esa fue mi Claro, premisa. Yo claro. dije, bueno, En el peor de los en el peor de los casos, pues dice, casos, oye, vuelvo, mira, aquí vuelvo, estoy. sí, estoy. Y entonces hice eso. Entonces renuncié y creo que lo más importante del aprendizaje ahí es que pues tampoco nada es tan rotundo, que los sueños hay que soñar grandísimo, que hay que pensar que, o sea, muchas veces yo creo que cuando uno sueña chiquito, pues logra y dices, ¿y ahora qué? Hubiera soñado más grande. Bueno, pues hoy Mm, es un sueño gigante. No sé cuánto tiempo le va a tomar, pero lo que más va a disfrutar, y seguramente no sé, pienses en lo que usted haya cumplido y sienta esa emoción. Creo que la emoción es todo lo que hiciste para llegar allá. mm. Y es cuando dicen, gozo es el camino. Y eso es supremamente importante, ¿no? Entonces, yo creo que y la vida siento que hay que vivirla gozándose continuamente el camino. El sueño se va a llegar, sí, algún momento lo vas a hacer. O sea, para ser Master of the Metaverse uno diría como que yo creo que hubo una buena oportunidad, hubo un trabajo y un momento, y también había que proponer, ¿no? O sea, yo simplemente dije, oye, mira, he hecho esto, ¿se puede? Y me dijeron sí, yo dije, ah, bueno, perfecto, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces vas sumando las cosas y creo que al final tú te das cuenta que al final hay que vivir la vida tranquilo, con calma, con amor, luchando es que para mí la lucha es chévere, o sea, es como trabajar más que luchar, es como trabajar por ese sueño con amor y con alegría para llegar a lo que vas a hacer, con la determinación y la fe la certeza de que lo vas a lograr. Qué interesante, ¿no? Es como el día a día se trata de, eh, o sea, no frustrarse, trabajar con amor, con alegría, disfrutar del proceso, pero a la vez soñar grandísimo Claro. y avanzar por lo que tienes a la mano. O sea, no Sí, claro. frustrarte de decir, es que no, o sea, con lo que tengo, el sueño puede ser gigante, pero vas avanzando como puedes y disfrutando del camino. Un día a la vez, es que yo creo que no hay nada más sabio que eso. Mm, Muchas veces yo creo que la angustia surge cuando uno se preocupa de no estar en el momento en el que está, ¿cierto? Porque a veces la gente se preocupa por el pasado. Ay, hubiera hecho tal cosa. Eso ya, la leche derramada, pues ya se derramó. Uno la limpia y ya. Por el futuro. Uy, no, es que yo quiero, voy a tener. Hoy, hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Además, perdérselo hoy, pues, ¿qué sentido tiene? No, no, a veces no, yo creo que también uno a veces, porque uno también le pasa eso, está en piloto automático. mm. Entonces la gente va tan a la casa, tú decías, no, 15 minutos para leer, ¿cuántos trancones lleva usted en la vida? Y quizás un libro se hubiera leído, Audiolibros. se puede haber escuchado, o pensar sobre un tema interesante. Y a veces los problemas están en la mente. Sí hay Mm. problemas reales, pero el problema no va a estar todo el tiempo ahí. En negocios una vez también entendí eso y dije, a ver, al final, yo tengo que pagar la nómina al final de mes. Tengo 30 días, 24 horas tienes cada día y 8 horas que yo trabajo. Uf, ahí hay mucho tiempo para hacer. Y sí, y digamos que si me motivo más, digo, una hora tiene 3600 segundos. Entonces, tengo 3600 segundos y tú te das cuenta, un segundo es el pensamiento. Un pensamiento puede tomar un Una idea segundo. puede tomar un Un solo segundo. segundo. Entonces, 3600 segundos tengo diferentes. Entonces, muchas veces yo no peleo, yo llego a mi contadora, digo, "Uy, ya casi llega". Yo dije, no, no ha llegado. O sea, me faltan 4 días para llegar a la meta. Espéreme. ¿Cierto? Entonces, eso es también interesante. Obviamente, que uno va como armando eso. Camilo, qué conversación tan interesante. Yo me quedo con soñar grandísimo, que nos lo dijiste al final, pero con empezar, saber dónde estoy y empezar por lo que tengo, lo que sea que tengo al alcance de la mano, estar listo, prepararme para las oportunidades y un día a la vez disfrutar del camino, disfrutar del camino. Y déjanos un mensaje final para estas personas que nos están escuchando y dicen, oye, todas estas cosas que me ha dicho Camilo, qué interesante, lo que ha logrado. eh, ¿Qué les puedes dejar como mensaje final
para que puedan seguir tus pasos y poder construir las cosas que tú has podido construir con esa estrategia de tampoco volverse loco, sino pensar las cosas. Bueno, yo creo, para el que llegó hasta este momento, primero gracias, porque pues, yo creo que hemos hablado un Son montón. los titanes, los más resistentes. Pero gracias por llegar acá. Y segundo, lo que yo le diría es, crea en usted mismo. Es muy importante creer. No se dé tan duro. Piénsese que si usted fuera el que fuera a invertir en usted mismo, ¿usted invertiría? ¿Cómo se respondería? ¿Cómo se hablaría? Yo siempre digo, hay un niño interior, ¿cierto? Y en la psicología habla el niño interior y al final es, uno tiene que amarse a uno mismo para luego poder amar a los demás. Y yo siento que al mundo le falta amor por montón, porque nos hemos como descentralizado, o sea, como que cada quien hace lo que quiere, alguien se cae, nadie lo ayuda. Sí, entonces digo, creo que ahí no va a haber ningún cambio, pero el cambio surge cuando usted se ama, se valora, es consciente de lo que es, ama lo que tiene a su alrededor y con eso, mire a ver qué hace. Y dése un aplausito, está haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias, Camilo. Ya lo saben, ámate y cree en ti, ese es el camino del éxito. Muchísimas gracias, Camilo, por este tiempo, por tu sabiduría, por todas esas experiencias. Mira, mi cuaderno lleno de notas, voy a tener que buscarme un traductor para ver todo lo que escribí allí. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos y todas, muchísimas gracias también por la atención, por estar aquí con nosotros. Comparte este podcast con alguien que sientes que lo necesita escuchar. Dale ese regalo. Y bueno, como siempre, nos vemos en la próxima. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta. Siguiendo las huellas de lo extraordinario.